El muestreo es un tema amplio dentro de lo que se conoce como la operacionalización de las investigaciones. Operacionalizar una investigación significa hacerla factible, hacer posible que la misma sea llevada a cabo. Distingamos en primer lugar el concepto de muestra del concepto de población o universo. La población en estudio, o mi universo de estudio, es la totalidad de la población que yo pretendo representar o indagar en mi investigación. En ocasiones, ese universo total, esa población total, va a resultar inaccesible por su número. Cuando esta población me resulte inaccesible, el investigador ha de recurrir a una muestra representativa, es decir, una parte de esa población que me represente las características totales de la población en estudio. Esto significa que no toda investigación tiene que tener una muestra. Solo se justifica cuando la población resulta inaccesible. Propongo un ejemplo. Si el objeto de estudio son los niños de una determinada ciudad, resulta evidente que poder acceder a la totalidad de los niños de esa ciudad va a ser una tarea improbable, inaccesible, imposible. Con lo cual, habrá de constituirse una muestra de esa población, un subconjunto menor que me permita representar a la totalidad de los niños de esa población. Por el contrario, si mi objeto de estudio no fueran los niños de la ciudad, sino los niños de cuarto grado de una determinada institución o los niños de una escuela rural, en tanto se supone que el número es menor, no habría necesidad de constituir una muestra. Si el investigador está estudiando una escuela rural que tiene 30 alumnos, de ningún modo se justifica que constituya una muestra de los mismos, sino que si puede acceder a la totalidad de los alumnos que constituyen su población en estudio. Con lo cual, la muestra es un recorte que solo se justifica cuando la población o el universo total resulta inaccesible. ¿Cuáles son los tipos de muestra que existen? Básicamente se dividen en dos grandes grupos: las muestras aleatorias o probabilísticas y las muestras no aleatorias o no probabilísticas. Son sinónimos. Hablar de no aleatorio o no probabilístico significa exactamente lo mismo, son sinónimos. Comencemos entonces por las muestras aleatorias o probabilísticas. En las muestras aleatorias o probabilísticas, cada uno de los casos que constituye la población en estudio tiene las mismas probabilidades de ser seleccionado para la muestra, y esta probabilidad es conocida. Si mi universo en estudio son 1000 personas, mi población, imaginemos una escuela con 1000 alumnos, y yo voy a seleccionar una muestra de 100 alumnos, la probabilidad que tiene cada uno de los alumnos de esa escuela de formar parte de mi muestra es de 1 en 10. Porque la escuela estaba constituida por 1000 alumnos, la población, y voy a seleccionar 100. 100 es una décima parte de 1000, con lo cual la probabilidad que tiene cada uno de los alumnos de esa escuela de formar parte de la muestra es de 1 en 10. Esto funciona con la misma lógica de una lotería, porque las muestras probabilísticas siguen la misma lógica del azar. Si uno compra una rifa que tiene 100 números, la probabilidad de ganar es de 1 en 100. Si por el contrario compra una rifa que tiene 1000 números, su probabilidad de ganar es de 1 en 1000. Si uno compra un número de lotería del cual se emitieron 100.000 números, las posibilidades de ganar son tanto más remotas, 1 en 100.000. Lógicamente el premio será mayor. Con los procedimientos aleatorios sucede lo mismo. Si tengo una población de 1000 personas y voy a seleccionar una muestra de 100, la probabilidad que tiene cada uno de los integrantes de esa población de formar parte de la muestra es de 1 en 10, porque la muestra es una décima
de la población en general. Lo que hace una muestra aleatoria es que esta probabilidad es conocida. ¿Qué significa que esta probabilidad es conocida? Cuando digo conocida estoy diciendo 1 en 10, 1 en 1000. Si yo seleccionara los integrantes de esa muestra de una manera discrecional, el investigador entra a la escuela o entra al aula y selecciona a 10 alumnos de esa aula, simplemente con el propio criterio, mirando y eligiendo, no es posible conocer las posibilidades que tiene cada uno de los elementos de la población de formar parte de la muestra. ¿Por qué? Porque el criterio del investigador es desconocido. Habrá elegido a los más pequeños, a los más grandes, a los más bulliciosos, a los más callados. No lo sabemos. Con lo cual es imposible saber un niño concreto qué posibilidades tiene de acceder a esa muestra, más o menos que sus compañeros. Es imposible conocerlo, porque es una cuestión discrecional del investigador. En ese caso no es una muestra probabilística. ¿Cuándo es una muestra probabilística? Cuando es posible conocerlo. ¿Y cuándo es posible conocerlo? Cuando interviene el azar. El azar, la suerte, no significa seleccionar de cualquier manera, sino seleccionar de una manera en la cual la voluntad del investigador no condicione la muestra. Es decir, yo no puedo intervenir para elegir quiénes forman parte de la muestra. Hay distintos modos de seleccionar a través del azar, sea a través de un sorteo, a través de un bolillero o cualquiera de los procedimientos en los cuales el investigador no puede intervenir en la selección, sino que depende absolutamente del azar. Si en un bolillero hay 100 bolillas y voy a seleccionar 10, las probabilidades que tiene cada bolilla de salir es de 1 en 10. Si voy a seleccionar solo 5, las probabilidades serán de 1 en 20. Es decir, dividiendo el número total de la población por los casos que van a constituir la muestra, yo puedo saber cuál es la probabilidad que tiene cada uno de esos casos de la población, cada uno de los casos que constituyen la población, de constituir parte de la muestra. Y eso ayuda a la representatividad de la muestra, en tanto no está viciado por el criterio desconocido del investigador, sino que se deja en manos de un procedimiento aleatorio, probabilístico, por azar, pero que no significa el azar de cualquier manera, sino que tiene que garantizar justamente que todos los casos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, como en un bolillero. Obviamente en la actualidad hay programas informáticos que me permiten seleccionar casos, incluso a través de números. Puedo numerar los casos que forman parte de mi población y a través de un sistema informático pedirle al sistema informático que de manera aleatoria, azarosa, me seleccione una determinada cantidad de casos. El azar simple y el azar sistemático forman parte de dos procedimientos por azar que el texto describe de manera precisa. Voy a centrarme, por lo tanto, en dos tipos de muestreo probabilístico específico, que es la selección de conglomerados y la selección de estratos, o el muestreo por conglomerados o estratificado.